Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Bienvenidos a su programa Unidos en Oración. Como todos los martes, estamos nuevamente conectados, nuevamente unidos a través de este medio, a través del Zoom, a través del Facebook, a través de la radio, a través del canal La Verdad Presente. No importa la plataforma donde nos esté viendo, en el YouTube. Queremos darles a todos una bienvenida de corazón, porque siempre, cada martes, cada jueves también nos estamos reuniendo en esta iglesia virtual, porque la iglesia somos nosotros. Usted y yo somos la iglesia del Señor, así que bienvenidos todos, bienvenida hermana doctora Valdivia, está la doctora Valdivia, Marisa Valdivia desde Ocotal, el hermano Carlos José Blandón de la iglesia La Misionera en Estelí, Joana Obando, esposa del pastor Roberto López, hermana Lilian, César Guardado, Diana, la hermana Glenda María Quintero. Me alegró verla el sábado pasado en el Congreso, el domingo pasado en el Congreso en Matagalpa. Tenemos también a el doctor David Moreno. Bienvenido, doctor. Dios le pueda bendecir. Nuestro hermano Oscar Parrales desde Chinandega, Fresia de León, Salomón desde Puerto Cabeza, Roxana María Rivera, Malpaisillo, pastor Roberto López, Ruth Erenia, esposa del pastor Edgar García, nuestro hermano Henry Barquero, también lo vimos el domingo pasado en el Congreso de Líderes y Ancianos acá en Matagalpa. Tenemos a Erika desde España conectada, profesora Yoconda Corrales, bienvenida. Tenemos en este momento 37 participantes en el Zoom, hay otros más que están conectados en el Facebook. Está siempre nuestra hermana Darlene Sile. Dios te bendiga, Darlene. Hay una iglesia que se está conectando de la misión del Atlántico Sur. Queremos saludar a estos hermanos y me refiero a la iglesia de Nuevo León. El perfil, yo no sé si lo están retransmitiendo, pero si lo están retransmitiendo a donde pueda estar llegando este programa, que Dios les pueda bendecir y estaremos siempre unidos. Recuerden que la organización de la iglesia manda o demanda que podamos nosotros multiplicarnos en campos locales, pero al final somos una misma familia. No importa dónde estemos, si estamos en Managua, Rivas, Granada, Nuevo León, Huigalpa, somos una misma familia. Que la bendición del Señor pueda llegar donde quiera que estén. Vamos a orar. Hay otros más, no puedo mencionarlos a todos, pero todos los que están conectados, que Dios les pueda bendecir. Vamos a orar para iniciar. Voy a pedir al hermano Oscar Parrales. Hermano Oscar, ¿me escucha? Hermano Oscar es anciano de la iglesia del centro en Chinandega. Y si me está escuchando, si puede orar, si puede habilitar su micrófono para tener la oración inicial. Si no, entonces vamos a pedirle, permítame, vamos a pedirle a nuestro hermano Henry Barquero. Hermano Henry, ¿me escucha? Hermano Henry Barquero, anciano de la iglesia Genezaret, allá en Estelí. Adelante, hermano Henry, tenga la oración, por favor. Bueno, está bien. Padre Celestial, gracias porque nos presentamos ante tu presencia en esta mañana. Amén. Gracias por el descanso que nos has brindado. Y hoy en esta hora suplicamos tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu para que nos ilumine a entender y a comprender y a practicar tu palabra. Bendiciones a nuestros diferentes hermanos que están conectados en las varias plataformas. Tu bendición les alcance, tu misericordia sea con ellos. Bendice cada oración que se está elevando y también las necesidades, súplelas del diario vivir. Estamos recibiendo tu consejo en esta mañana, buscando primeramente tu reino y tu justicia. Guárdanos en tu nombre y que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Henry. Vamos ahora a encomendar a la profesora Yoconda. Profe, ¿me escucha? Profesora Yoconda Corrales, directora del Colegio Secundario en Estelí. ¿Me escucha, profe? Sí, pastor. Sí, pastor, buenos días.
Buenos días, profe. Tome nota de las peticiones que estén en el Zoom. Están siendo colocadas también las del Facebook. Y al final usted nos ayuda teniendo la oración intercesora. Oye. Está bien, pastor. ¿Cómo no? Claro que sí. Dele, gracias, profe. Vamos a iniciar la meditación de esta mañana. Hemos entrado a estudiar la persona del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. La semana pasada comenzamos viendo cómo el ángel habla con María y habla con José. Y este ángel que habla con María y con José les manifiesta la realidad de que ha llegado el tiempo de salvación, ha llegado el tiempo donde el Redentor del mundo iba a nacer. Pero en el contexto de la concepción, el contexto de la encarnación de Jesús, tenemos también que analizar previamente lo que es el nacimiento o la concepción de otro personaje importante en el Nuevo Testamento, como lo fue Juan el Bautista. Es decir, no podemos hablar del ministerio de Jesús sin hablar del ministerio de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue el precursor de Cristo. Tenemos nosotros que analizarlo así. O sea, Juan el Bautista fue la persona que Dios envió a este mundo para poder preparar el camino. Cuando digo envió es que Dios de manera milagrosa, así como nació Samson, así como nació Samuel. Recuerden que Samuel, la madre de Samuel era estéril. Recuerden Sansón, la madre de Sansón también era estéril. Y de igual manera, Juan el Bautista, la madre de Juan el Bautista, Elizabeth, era estéril. Es decir, de manera milagrosa, Dios permite que estos tres individuos, Sansón, ¿y quién fue Sansón? Un gran libertador. Muchas veces recordamos a Sansón como aquel que fracasó con Dalila, y esa es la imagen que tenemos en la mente, el fracaso de Sansón. Se nos olvida que Sansón sirvió a Dios fielmente por más de 20 años, y eso lo analizamos por varias semanas. Sirvió al Señor por más de 20 años, y juzgando a Israel, liberando a Israel, sirviendo a Israel. Sí, fracasó, pero eso al final y al cabo, pues, para Dios, si usted mira, Sansón está en Hebreos capítulo 11, un hombre de fe. Recordamos a Sansón como el que fracasó con Dalila, pero no lo recordamos como ese hombre de fe, pero Dios sí lo recuerda como un hombre de fe. Dios lo mira como un hombre victorioso, un hombre que alcanzó honor en el reino de los cielos. Samuel, el último juez de Israel. Aquel que también fue sacerdote, porque Samuel fue sacerdote, fue juez y también fue profeta. Muy pocas personas en el Antiguo Testamento cumplieron estos tres ministerios. Samuel fue sacerdote, Samuel fue profeta y Samuel fue juez. Recuerden que en ese tiempo no habían reyes, eran jueces. Ahora nos encontramos con Juan el Bautista. Tenemos necesariamente que analizar la vida de Juan el Bautista, el contexto de vida de Juan el Bautista. Y para ello vamos a dedicar varios programas. Probablemente estaremos estudiando todo noviembre de Juan el Bautista, cómo el Espíritu Santo se manifestó en la vida de este gran hombre de Dios. Es más, les digo algo, según las propias palabras del Señor Jesucristo, no hubo un profeta más grande que Juan el Bautista, no lo hubo. Usted puede comparar humanamente hablando, ¿verdad? Las comparaciones no son buenas, pero si pudiéramos nosotros comparar cada uno de los profetas del Antiguo Testamento, dice el Señor Jesucristo, no hubo un profeta más grande que Juan el Bautista. De los nacidos de mujer no hay más. O sea, Juan el Bautista fue alguien importante para Dios y para la obra del Señor. Y para ello, repito, vamos a dedicar este mes de noviembre para que podamos estudiar todo lo que tiene que ver con Juan el Bautista, hablando de la relación que él tuvo con el Espíritu Santo y todo lo demás. Por hoy vamos a analizar lo que dice Lucas. Lucas el capítulo 1. Noten que dice Lucas el capítulo 1, versículos 5 y 6. Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6. Noten que dice la palabra del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Este es el inicio del relato que tiene que ver con la aparición de Juan el Bautista. Primeramente, el escritor bíblico Lucas presenta que hubo en los días de Herodes, Herodes el Grande. El rey Herodes reinó antes
antes de Cristo, según lo dice la historia, reinó aproximadamente del año 37, 36 antes de Cristo, hasta el día de su muerte, en el año 4 antes de Cristo. Ese es el tiempo de reinado del rey Herodes, desde el año 37, 36 antes de Cristo hasta el año 4 antes de Cristo. Usted podrá decir, pero ¿cómo el año 4? Realmente Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Y ese año, pues Jesús nació. Los que pusieron la historia, hablando de historia, los que pusieron los años antes de Cristo, después de Cristo, no tomaron esto en cuenta. Herodes, según la historia, murió en el año 4 antes de Cristo. Y ya para ese tiempo Jesús ya estaba en Egipto. Ustedes recordarán que Jesús huyó antes que fuera alcanzado por la matanza que hizo Herodes allí en Belén. Pero hablando en el contexto ahora de la que tiene que ver con Zacarías, recuerden ustedes qué significa Zacarías. Jehová recordó. Aunque ese Jehová recordó, no es que se recuerda solamente de cosas, sino que también se acuerda de personas. El nombre Zacarías es que Dios se acuerda de mí. Eso es lo que significa el nombre Zacarías. Jehová recordó, pero no solamente se acuerda de ideas, de cosas, de promesas, sino que se acuerda de mí. Dios se acuerda de mí. Eso es lo que tiene que ver con el nombre de Zacarías. Y aparte de eso, nos presenta también el nombre de Elizabeth. Es interesante cuando usted mira el nombre de Elizabeth. Elizabeth tiene que ver con un juramento de Dios. O sea, los nombres de estos dos individuos, de estos dos hijos de Dios, tanto Zacarías como Elizabeth, sus nombres están relacionados, tienen que ver con promesas de Dios. Dios se acuerda de mí, Jehová recordó, por un lado, Zacarías, y por otro lado, Elizabeth, juramento de Dios, o Dios ha jurado. Estos dos nombres tienen que ver con personas que dependían de las promesas de Dios. Tienen que ver con personas que dependían de la palabra de Dios. Cuando usted esté pasando por momentos difíciles, solamente recuerde las promesas de Dios. En los momentos difíciles, los hijos de Dios solamente podemos acudir a lo que Dios ha prometido, nada más, nada más. Moisés, cuando se sentía abatido, cuando se sentía angustiado, solamente recordaba las promesas de Dios. Jacob, ¿se acuerdan ustedes de Jacob? Cuando se sintió solo, cuando se sintió olvidado, angustiado, en su momento de angustia, cuando repartió a su familia, no vaya a hacerlo alcanzar a Esaú. Cuando se encontró solo ahí en el río Yabok, solamente recordó las promesas de Dios. Tú me apareciste ya y me dijiste que viniera para acá. Tú me dijiste que ibas a acompañarme. Es decir, Jacob estaba recordando las promesas de Dios. Cuando nos sintamos abatidos, recordemos las promesas de Dios. Eso es lo que nos va a sostener, eso es lo que nos va a mantener. ¿Cuánto dan gloria al Señor en esta mañana? Recuerde las promesas de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Recuerda las promesas de Dios. Zacarías, Elizabeth, son nombres que aluden a las promesas de Dios. Jehová recordó, se acuerda de mí. Juramento de Dios, el Señor me ha jurado. Es decir, Dios le ha prometido algo a Elizabeth y por eso sus padres le pusieron esos nombres. Eso por un lado. Por otro lado, es interesante que Elizabeth es descendiente de Aarón. Si usted mira el versículo 5, dice el texto bíblico que su mujer era de las hijas de Aarón. O sea que tanto Zacarías como Elizabeth eran descendientes sacerdotales. Uno y el otro, padre y madre, eran descendientes de sacerdotes. No es casualidad entonces que Juan el Bautista tuviera un escenario, un ambiente favorable para su vida espiritual. No es casualidad que Dios haya escogido a estas dos personas para que sean los padres de Juan el Bautista, el precursor del Señor, o el Elías que había de venir. ¿Se acuerdan ustedes que dice Malaquías, he aquí yo envío a mi mensajero Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová? Juan el Bautista, y claro, desde esa promesa o de esa profecía hasta su cumplimiento pasaron más de 400 años. Recuerdan los 400 años de silencio. Dios siempre cumple sus promesas. Dios no se olvida de lo que te ha prometido. Dios no se olvida de su palabra. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Escribe en el chat,
tu palabra es eterna. Escribe en el chat, los que me están viendo en el Facebook, escribe en el chat, tu palabra es eterna, Señor. No te olvides nunca de que la palabra de Dios es para siempre. Nosotros somos limitados, nosotros somos finitos. Hoy estamos, mañana no estamos, pero la palabra de Dios es eterna. Los que están en el Zoom pueden también reaccionar, pueden decir, Señor, tu palabra es eterna, tu palabra permanece para siempre. No importa, Dios prometió a través de Malaquías, yo envío mi mensajero antes que venga el día grande y terrible. Y ese mensajero lo identifica como Elías. Y es por eso que las personas en el Nuevo Testamento esperaban a un Elías. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba en la cruz? Deja que está llamando a Elías. Cuando Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactaní. A Elías llama, porque ellos tenían la expectativa de que Elías había de venir. Y no se dieron cuenta cuando Elías estuvo, que era Juan el Bautista. Qué terrible es perder de vista los asuntos de Dios. Qué terrible es perder de vista los propósitos de Dios. Estaban esperando a Juan el Bautista en la cruz cuando le habían dado muerte a través de cuando Herodes lo decapitó. No se dieron cuenta que Elías vino. Las promesas de Dios son permanentes, las promesas de Dios son eternas. Tanto Zacarías como Elizabeth eran descendientes sacerdotales. Noten que dice el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios. Qué hermosa declaración. Una cosa es ser justo delante de los hombres, una cosa es ser bueno delante de los hombres, una cosa es aparentar delante de los hombres, pero estar delante de Dios. Cuando dice el texto bíblico, el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios. Una declaración que debe llegar hasta lo más profundo en tu corazón en esta mañana. Procuremos todos estar delante de Dios, permanecer delante de Dios. ¿Quién dice la palabra del Señor? ¿Quién podrá permanecer en pie? ¿Quién podrá permanecer con las llamas eternas? Dijo el profeta Isaías. Apocalipsis, del gran día de su ira. ¿Y quién podrá permanecer en pie? Eso dicen los perdidos, eso dicen los condenados, eso dicen aquellos que no tuvieron relación con el Señor. Eso dicen aquellos que no conocieron a Jesucristo cuando pudieron haberlo conocido. Pero aquellos que le escuchan cada mañana, aquellos que tienen una relación diaria con Él a través de su palabra, que escuchan su palabra, que leen su palabra, que viven en su palabra. Aquellas personas que lo ponen en primer lugar a pesar de cualquier circunstancia. Saben quién es, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aquellas personas que son ovejas del rebaño de Cristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando dice nada te faltará, es que no te va a faltar nada bueno, pero de repente no te puede faltar nada malo. Es decir, habrán problemas y dificultades en muchas ocasiones, pero también habrán momentos de paz, momentos de solaz, momentos donde Dios te va a permitir tener lo que esperas tener. Nada me faltará. Ese nada me faltará, realmente la traducción más correcta es no me faltará. Jehová es mi pastor, no me faltará. O sea, te puede faltar todo, pero tu pastor nunca te va a faltar. Bendito sea el nombre de Dios. Dios nunca te va a faltar. Podemos nosotros esta mañana recortar las promesas del Señor. Podemos nosotros esta mañana estar decididamente enfocados a ser justos delante de Dios, no delante de los hombres. Delante de los hombres podemos aparentar, pero delante de Dios no hay apariencia. Nicodemo era un hombre de apariencia. Nicodemo estaba cada día habituado a vestirse y aparentar como el gran líder religioso, como el miembro del Sanedrín. Recordemos que Nicodemo era miembro del Sanedrín. Pero cuando se presentó delante del maestro, vino queriendo darle una lección teológica, una lección de historia bíblica. Le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no estuviera Dios con él. O sea, Nicodemo, en vez de reconocer su condición, en vez de reconocer su situación, en vez de decirle, Señor, ayúdame, no sé qué hacer, vino a querer darle una clase teológica al Señor. Pero viene el Señor que lo conoce todo y le dice, hombre, anda a nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo, te vas a perder. Si vos no naces de nuevo, te vas a perder. Nace del agua y el espíritu, muchachos, si no, te vas a quedar, no vas a poder entrar en el reino. ¿Qué diría el Señor si nos mirara esta mañana cada uno de nosotros? Nos dijera, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O nos mandaría a nacer de nuevo, así como a Nicodemo. Dice el texto bíblico que tanto Elizabeth como Zacarías, ambos eran justos delante de Dios.
¿Y por qué eran justos delante de Dios? Y es importante que podamos percibir esto. ¿Por qué eran justos delante de Dios? Noten cómo dice el texto bíblico. ¿Por qué eran justos delante de Dios? Andaban, noten qué dice, andaban, ¿qué dice? Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Por qué eran justos delante de Dios? Porque andaban. El texto bíblico, cuando dice andaban, tiene también la idea de traducir caminaban con Dios, andaban con Dios. ¿Se acuerdan que dice la Biblia de Enoc? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Andaban con Dios. Hay otra versión que dice, anduvo pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Qué dice la Biblia de Noé? ¿Se acuerdan ustedes que Noé era un hombre justo entre sus contemporáneos? Y dice el texto bíblico, Génesis capítulo 6, con Dios caminó Noé, con Dios caminó. Es decir, la palabra andar o caminar tiene la idea de tener una relación con Dios, de tener una cercanía con Dios, una relación muy íntima con Dios. O sea, ¿por qué eran justos tanto Zacarías como Elizabeth? ¿Porque tenían una vacuna contra el pecado? No. ¿Porque tenían ellos una protección especial que les impedía a ellos hacer las cosas incorrectas? Tampoco. ¿Por qué eran justos delante de Dios? Porque ellos habían decidido andar con Dios, porque ellos habían decidido caminar con Dios. Andaban, dice el texto bíblico, andaban irreprensibles. Es imposible, escúcheme lo que voy a decir, es imposible que usted ande con Dios, camine con Dios y ande haciendo las cosas que a Dios le desagrada. ¿Qué dice la Biblia? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros andamos con Dios es porque lo amamos, y porque lo amamos vamos a hacer lo que le agrada. Hay un libro que escribió Morris Benden. Morris Benden fue un excelente escritor, uno de nuestros grandes escritores que ya hoy descansan en el Señor. Morris Benden escribió un libro titulado Ama a Dios y haz lo que quieras. Se lo recomiendo. Es un excelente libro. A veces el título nos llama la atención. Ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Es posible hacer lo que yo quiera si amo al Señor? Un hermano en cierta ocasión dice, pero no, este libro está malo. ¿Por qué está malo? Porque ¿cómo yo voy a hacer lo que quiera si amo al Señor? Precisamente es eso. Si yo amo al Señor, si yo ando con el Señor, Él va a transformar mi vida, Él va a transformar mis gustos, Él va a transformar todo mi interior, y una vez transformado, yo voy a hacer lo que a Él le agrada. Y como yo voy a hacer lo que a Él le agrada, yo voy a querer hacer eso. Es imposible desagradar a Dios cuando usted anda con Dios. Por eso dice el texto bíblico, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, ellos tenían, permítame, hay un asunto acá, ellos tenían la decisión de andar con el Señor. Eran descendientes sacerdotales, eran irreprensibles delante de Dios, andaban en las ordenanzas del Señor, solo que el versículo 7 nos introduce algo como que no encaja, ¿verdad? Algo como que usted y yo podríamos decir, no, pero esto no está bien. Eran justos delante de Dios, andaban con Dios, descendientes sacerdotales, pero ¿por qué existe lo que existe ahí en el versículo 7? Note que es el versículo 7, pero, o sea, el escritor bíblico da como un contraste. ¿Por qué un contraste? Porque los versículos anteriores nos hablan de personas idóneas para recibir grandes bendiciones del cielo, irreprensibles delante de Dios, pero no tenían hijos. ¿Cómo es que no tenían hijos si andaban irreprensibles con Dios? ¿Cómo es que no tenían hijos si eran padres o, individuos que adoraban al Señor y que estaban con Él, pero no tenían hijos? No siempre tendremos lo que queremos. No siempre tendremos aquellas cosas que anhelamos. No siempre el Señor nos va a decir sí. No siempre. Y es allí donde es importante que usted y yo podamos confiar a pesar de no ver la respuesta, a pesar de no ver lo que queremos ver. No tenían hijos, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Y, por si fuera poco, ambos eran de edad ya avanzada. Creo que el tiempo ya se me está terminando. Ambos eran de edad ya avanzada. Y recuerden que este tema no termina hoy. Vamos a seguir el día jueves. Ambos eran de edad avanzada. O sea, todo estaba bien.
irreprensibles delante de Dios, justos delante de Dios, andaban en las ordenanzas de Dios, descendientes sacerdotales, conocían los caminos del Señor desde su niñez. Y él era sacerdote, ella era descendiente también de sacerdotes. Todo estaba bien, pero no tenían hijos. Ella era estéril y por si fuera poco, ya eran de edad avanzada. Humanamente hablando, no había posibilidad alguna para que ellos fueran padres. No había posibilidad alguna. De repente esta mañana tú ya no miras posibilidades de respuesta. De repente esta mañana tú ya te echaste a perder. Ya tu motivación ya no está. Estás desconfiando ahora de que Dios está contigo. ¿Por qué? Porque ya la edad ella está avanzada, ya pasó el tiempo. Esta mañana quiero decirte que Dios tiene el control de todo. La Biblia nos dice que a pesar de que ellos eran de edad avanzada, a pesar que ellos, en este caso ella, era estéril, no podían tener hijos, Dios tiene todo bajo control. Si Dios no te ha respondido una oración, no te desesperes. Espera el día jueves, espera lo que viene el día jueves. El día jueves viene un programa, un mensaje de Dios especial. Porque para poder responderle la oración que por tanto tiempo habían pedido, tanto él como ella, de tener un hijo, Dios tuvo que enviarle nada más y nada menos que al ángel Gabriel, el poderoso querubín que sustituyó a Lucifer en el cielo. Espera el día jueves. Esta mañana vamos a terminar diciendo, Dios tiene todo bajo control. Confía en las promesas del Señor. Aquellos que están en el Facebook, Dios tiene todo bajo control. Los que están pidiendo, los que están clamando, los que están intercediendo a favor de otras personas, Dios tiene todo bajo control. Esperemos la respuesta de Dios. No nos desenfoquemos, no nos desesperemos, seamos pacientes, seamos personas que estemos atentos a las señales de los tiempos, sabiendo que nuestro Señor viene pronto. Hoy nos toca orar y es tiempo de orar. Es tiempo de clamar al Señor. Es tiempo de decirle, Señor, ayúdame a andar como Elizabeth, como Zacarías, delante de ti. Aunque el tiempo se me pase, aunque ya las oportunidades se me vayan, aunque, Señor, no mire la respuesta, ayúdame a andar siempre delante de ti. No importa dónde estés, si estás en Estados Unidos, si estás en Honduras, si estás en Venezuela, en España, no importa en qué parte de este planeta te encuentres, no importa en qué momento estés viendo este programa, porque este programa queda grabado y hay personas que lo miran y lo miran posteriormente. No importa, Dios tiene todo bajo control. Es tiempo de orar. Adelante, profe, vamos a orar. Sí, buenos días. Vamos, son muchas las peticiones, la verdad que no he parado de escribir. Y yo, cuando estaba en el grupo de oración, siempre tenía mi hoja y estaba orando, pero no estuve entrando a las reuniones de Zoom por dedicar más tiempo a la oración personal, más tiempo con el Señor. Pero la verdad que veo la necesidad de seguir orando e intercediendo por mis hermanos, porque la verdad que son muchas las necesidades. Vamos a orar. Así que si hay algún hermano que no escribí su nombre, pero Dios sabe, ¿verdad?, su petición, vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre en esta mañana. Gracias por la oportunidad, por proveer estos espacios a través de la tecnología, nos podemos reunir. Gracias por la vida de Juan el Bautista, un hombre que realmente preparó el camino del Mesías. Hoy se levantan muchos Juan el Bautista, Señor, para proclamar el Evangelio, para predicar tu palabra. Queremos presentarnos delante de ti, creyendo, Padre, que todo lo que vamos a pedir lo recibiremos de acuerdo a tu voluntad. Hay muchas peticiones por enfermedades. Oramos esta mañana por la vida de Eugenia Escorcia, Concepción Guevara, Jaime Castillo, Mario Vallecillo, Sarvia Blandón, Kelvin Lundí, por la abuelita de nuestra hermana Erika, Juana Sáenz, que está enferma. Ponemos en tus brazos de amor la vida de estos hermanos, también de Luba Reyes Durán, Maribel Rosales, Alison Rodales, Arwin Moraga, y también por el hermano Perfecto Sayas, que está muy enfermo. Oramos por la salud de la hermana Justina Pérez y por todas las peticiones a favor de las iglesias del Distrito de León. Oramos por la iglesia de Canaán, de Covisuba, de el Jicarito, no sé si anoté mal, pero tú conoces, Señor, las necesidades de predicar el Evangelio, también por la construcción del templo de la iglesia de Gedeón,
aquí en la ciudad de Estelí. Oramos por el Espíritu Santo, lo necesitamos mucho, Señor, para poder terminar la obra, también para poder aceptar que somos pecadores y necesitamos de cambiar muchísimas cosas. Derrama tu gracia, tu poder, tu sabiduría, ilumina nuestras mentes y permite, Señor, que cada familia pueda hacer su altar, traigan a sus hijos, los hermanos, bendiga los matrimonios, ayúdeles, Padre, para poder vencer toda tentación. Oramos por el distrito de Puerto Cabezas, por el distrito de La Segovia, por la doctora Valdivia, quien ha sido constante, Señor, en estas reuniones. Bendígala en gran manera. Tú conoces la petición en su corazón, los deseos que ella tiene. Derrama tu gracia por la familia Caldera Solano, por la familia Gerson Tucker, por la familia Rivas Cardosa. Hágase su voluntad, Señor. Oramos también por Stephanie y Amber Centeno, por Ever, por la hermana Juana y por Trinidad Siles, por Darlene Siles, Señor, y por su familia. Pide por sus padres, por sus hijos, por todos los hermanos que conforman la familia. Oramos también de manera especial en esta mañana por Maikelin Arau. Tú sabes la prueba tan difícil que está afrontando Maikelin y su familia. Le rogamos, Señor, que usted utilice a los médicos. Hoy a las 9:30 será intervenida quirúrgicamente, una operación muy difícil, Señor. Esta prueba que ellos están pasando, Padre, dale fortaleza a Edgar, a Ana Mayerlin, a los abuelitos, las hermanas de Maikelin, para que a pesar de las dificultades, a pesar de que hay cosas que no podemos entender, sabemos que, como hemos estudiado esta mañana, tú estás allí. Y yo sé, Padre Celestial, que usted va a hacer un gran milagro en la vida de Maikelin. Hoy te pedimos una bendición especial por los que se van a hacer diálisis, por los que han sido diagnosticados con cáncer, por los que se van a hacer quimioterapia, por alguien que va a pedir un trabajo, por alguien que lo despidieron del trabajo y se siente desolado, por los jóvenes con depresión, con tristeza, con melancolía, para que te busquen, Señor, porque tú eres el Salvador. Oramos, Dios mío, por nuestra misión noroccidental, cada ministro, cada esposa de ministro, y te pedimos especialmente por los colegios y las escuelas, traiga maestros realmente que amen esta obra, Señor. Permita que cada maestro pueda dedicar su vida, pueda tener una vida de devoción, oración y dedicación a esta obra maravillosa de la educación. Gracias, Padre, por ser tan bueno, generoso. Pido, Señor, que la unción del Espíritu Santo nos acompañe en esta mañana y rogamos, Padre, que usted sea en todo este día, que estas peticiones las podamos tener en nuestra mente y sigamos orando e intercediendo. Gracias por habernos escuchado. Lo pedimos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y dice la palabra, creyendo, lo recibiréis. Gloria a Dios. Muchas gracias, profesora Yoconda, por elevarnos al trono de la gracia del Señor a través de la oración, y esperamos que cada uno de nosotros podamos confiar que Dios tiene el control y Él nos va a responder. Dios nos va a responder. Queremos felicitarle siempre por la fiel sintonía, aquellos que están a través de la radio. Hay muchos hermanos que nos escuchan a través de la radio. Hay otros que están a través del YouTube. Muy pocas veces mencionamos a los que están en el YouTube, pero ahí en el YouTube también nos están viendo una cantidad de personas. Esta mañana estuvimos 56, 57 en el Zoom. Estuvimos también en Facebook cerca de 36, 37 personas. O sea que estamos aproximadamente, lo que podemos ver, un poquito más de 90 personas conectadas. Que nos pueden decirnos a cada uno. Estaremos orando por Maikelin. Hoy va a ser intervenida. Maikelin la conocemos desde que estaba pequeñita. Yo fui pastor en Estelí ya por el año 2006, 2007, 2008. Y bueno, estaremos orando por ella. Háganle saber, profe, que tiene acá una iglesia de más de 90 personas que esta mañana oró por ella. Y cuando el pueblo de Dios, dice la Biblia, ahora suceden, dice el canto, no la Biblia, dice el canto, suceden cosas maravillosas. Y no solamente por Maikelin, háganle saber a aquellos que nos han escrito en el Facebook, los que están escribiendo aquí en el Zoom, háganle saber a las personas que estamos orando por ellas. No importa la condición que esté. Araceli, díganle a Araceli Luga, díganle a Araceli que estamos orando por ella, por hermano Eugenia también, por cada una de las peticiones
Hermano Henry me mencionaba este domingo pasado de una situación, una petición de oración. Estamos orando por esa petición de oración. Seguimos orando por el nietecito, hermano Carlos Blandón. Estamos orando por su nietecito, ¿verdad? No conozco el nombre, no conocemos el nombre, pero Dios sí lo sabe. Estamos orando por su nietecito para que Dios intervenga a su favor. El tiempo se nos acabó, pero recuerden, el próximo jueves nos conectamos, seguiremos estudiando y dándole continuidad al tema de esta mañana. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Feliz día para todos. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios